y automáticamente empiezan a ingresar los espectadores. Ya. ¿Y me avisa cuando está en Facebook o ya automáticamente? ¿Sí? No, ahora lo activo. Ya, acá. Ya ahí está entrando la gente. Bienvenidos a todos y a todas, la gente que se está conectando a nuestro webinar. Vamos a dar un par de minutitos, porque está entrando mucha gente, para comenzar con el conversatorio. Veo muchos nombres conocidos dentro de la gente conectada. Ya este evento se realiza por cuarta ocasión, por cuarta edición entre Codex Verde y la Universidad de la América, así que ya es toda una tradición este evento para estas organizaciones. Vamos a esperar un par de minutitos nomás para comenzar con el conversatorio. Muchas gracias a toda la gente que se ha dado un tiempo para conectarse a este conversatorio por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Aquí, entre los conectados veo a Cristian Gerard, le mando un saludo también, a Josefina Lobos, periodista de la UTLA, y mi hermana, Jorge Torres también, de Decibel, Nicolás Bastián, del Colegio Ingeniero Acústico, Patricio Prieda también, un conocido de nuestro medio, mucha gente conocida entre los conectados, así que me siento como en familia. Ya, bueno, vamos a comenzar. Mientras más gente se conecta, yo les doy la bienvenida, a nombre de Codex Verde al webinar Problemas acústicos en viviendas, causas, soluciones y fiscalización. Evento, como mencioné anteriormente, que se enmarca en el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido, que justamente se conmemora hoy. Antes de presentar a los panelistas, quiero invitar a Carmen Gloria González, directora de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de UTLA, a que dé la bienvenida a nombre de la Universidad y de la Facultad de Ingeniería y Negocios. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Hola, Waldo, bien, ¿y tú? Gracias. Bien. Bien, muy buenos días a todos y todas. En nombre de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente y de la Facultad de Ingeniería y Negocios de nuestra universidad, les doy la más cordial bienvenida a este webinar, tipo conversatorio, ¿cierto? Por el Día de la Conciencia sobre el Ruido, con un tema tan importante como los problemas acústicos en viviendas, causas, soluciones y fiscalización. Un especial saludo a Waldo Lobo de Codex Verde, con quien hemos organizado este webinar conversatorio, y a los expositores, Víctor Hugo Lobo, Daniela Riquelme, Claudio Pó, Jorge Carrasco, quienes nos compartirán su experiencia hoy en gestión, control del ruido, monitoreo y fiscalización sobre el tema. Desde ya agradecemos su valiosa participación en este evento. También especiales saludos a nuestros académicos, estudiantes, a nuestros egresados y a la comunidad en general que nos acompaña el día de hoy. Para mí es un gusto compartir con usted la celebración del Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Esta es una actividad que se desarrolla a nivel mundial con el propósito de promover el cuidado del ambiente acústico y la concientización sobre la molestia y daños que generan los ruidos, además de educar sobre las medidas para evitar los daños en la salud integral de las personas. La protección del medio ambiente es un tema que se discute desde hace décadas, ¿cierto? Y cada vez se hace más urgente, dado que enfrentamos problemas de diversos tipos, como emisiones atmosféricas, contaminantes, ¿cierto? Por material particulado, por gases, residuos líquidos, emisiones de gas invernadero, acumulación de residuos, la deforestación indiscriminada, y etcétera. Pero también existe una emisión contaminante que se le ha denominado el contaminante invisible, que es el ruido. Sabemos que el ruido es una forma más de contaminación que a determinados niveles puede generar estrés, pérdida de audición, afecciones cardiovasculares, retraso escolar, conducta agresiva, dificultad de la convivencia, entre otros. Por otro lado, el teletrabajo, que fue una alternativa en tiempo de pandemia y que hoy se da como una posibilidad laboral para muchas actividades, ha tenido sus beneficios. Por ejemplo, en el tiempo del transporte, el permitir conciliar la vida personal con la laboral, sobre todo para aquellos que tienen el cuidado de niños o adultos mayores, la flexibilidad laboral, ¿cierto? Y otros aspectos que podrían significar mejorar el bienestar emocional de las personas y reducir el estrés laboral. Pero también hay temas que debemos abordar,
por esta necesidad de compartir espacio con nuestros miembros de la familia, espacios laborales, ¿cierto? Los sonidos del vecino y en general el ruido del exterior nos facilita mucho la concentración y un factor que afecta el rendimiento y el bienestar de las personas, por lo que deberemos pensar o implementar medidas para lograr un mejor confort acústico. Como universidad tenemos un tremendo desafío por delante, que es formar a las nuevas generaciones como personas conscientes y comprometidas con su hábitat, no solo con su quehacer profesional específico. Su mirada de futuro deberá trascender sus objetivos personales, que son legítimos, pero insuficientes para los desafíos que enfrentamos como sociedad. Como formadores deberemos transmitir esta experiencia a nuestras futuras generaciones. Si no cuidamos nuestro medio ambiente, probablemente tampoco cuidará de nosotros. Sin más preámbulo, entonces dejo con usted a Waldo Lobo, quien realizará las presentaciones de los relatores y moderará este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Gloria. Como indicaba anteriormente, esta es la cuarta edición de este seminario, o en este caso, en este formato conversatorio, por la temática de la contaminación acústica, y siempre lo hemos tratado de enmarcar dentro del Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. ¿Ya? Por eso agradecemos a la Universidad de la América por este constante interés en abordar esta problemática que da visibilidad al contaminante invisible, como decía Carmen Gloria, que es el ruido. Y como hemos dicho anteriormente, la continuidad temática en la realización de este evento es importante porque los problemas ambientales van evolucionando con el paso del tiempo, situación que ciertamente ha acontecido con la contaminación acústica, sobre todo en los últimos años de pandemia. Bueno, es un hecho que los ruidos molestos son el tipo de denuncia que predomina en los canales de la Superintendencia del Medio Ambiente, alcanzando hasta hace algunos años casi la mitad del total de los reclamos recibidos por este organismo. Luego vamos a corroborar el dato actual, con una de nuestras panelistas. Además, como hemos sido un medio que se ha especializado en este tema desde los inicios, la ciudadanía ha visto en nuestra plataforma un canal para expresar la magra situación que viven en cuanto al ruido, lo cual, entre otras cosas, les impide tener un descanso confortable y una buena relación con sus vecinos. Debido a este conflicto socioambiental que representa la contaminación acústica y que como medio hemos tenido la oportunidad de palpar, para hoy convocamos a 4 expertos y profesionales del área para abordar la situación de la contaminación acústica que sufren los hogares en Chile, las soluciones en gestión y tecnológica que existen actualmente, y ciertamente abordar el rol fiscalizador de los organismos públicos. ¿Ya? Por eso ahora voy a dar paso a presentar a los panelistas. Nos acompañan hoy Daniela Riquelme, ingeniera civil en sonido y acústica de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, diplomada en higiene ocupacional de la Universidad de Chile, y que actualmente es fiscalizadora de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida a nuestro webinar. Hola Waldo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Daniela, por sumarte a este evento y representando a un organismo que tiene mucho que decir en este ámbito, que es la Superintendencia del Medio Ambiente, así que te agradecemos a ti. También pasamos a presentar a Víctor Hugo Lobos, ingeniero acústico de la Universidad Austral, diplomado en Planificación y Gestión Urbana Integrada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que actualmente es encargado de ruido ambiental en el Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? También te doy la bienvenida y muchas gracias por sumarte. Hola, Waldo. Aprovecho de saludar a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Víctor Hugo. Yo una vez también, gracias al Ministerio del Medio Ambiente por sumarse a este evento por esta temática de ruido. También damos la bienvenida a Claudio Po. Él es ingeniero acústico de la Universidad Austral, diplomado en preparación y evaluación de proyectos de la Universidad de Chile, magíster en gestión y ordenamiento ambiental de la Universidad de Santiago, y que actualmente es tesorero del Colegio de Ingenieros en Acústica, un gremio de profesionales que es muy amigo de nuestro medio de comunicación. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido también a este webinar. ¿Qué tal, Waldo? Buenos días. Gracias por la invitación y aprovecho de saludar a todos los asistentes. Gracias, Claudio, por sumarte también. Y finalmente, y no menos importante, a Jorge Carrasco invitamos, que ya es un expositor, panelista frecuente de este tipo de eventos, y Jorge es ingeniero en sonido y acústica de la Universidad de las Américas, justamente, máster en acústica arquitectónica y medioambiental de la Universidad de Ramon Llull de Barcelona, España, y actualmente es consultor senior de la empresa Decibel. ¿Cómo estás, Jorge?
Muchas gracias nuevamente por sumarte a este evento por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Hola, Waldo. Muy bien, gracias. Un saludo para ti y para cada participante de esta instancia. Gracias nuevamente a Codex Verde y a la UDLA por la creación de este tipo de eventos que nos acercan a todos a esta posibilidad de hablar de la componente que nos convoca profesionalmente y cómo explicárselo mejor a la ciudadanía. Genial, muchas gracias, Jorge, y bueno, y a los demás panelistas por haberse sumado a darse un tiempo. Sabemos que están con mucho trabajo en el día a día, pero se han dado el tiempo porque saben que es una conmemoración especial, es la conmemoración que hay en el año sobre este tema acústico, así que es muy importante para nosotros que estén acá. Bueno, antes de comenzar ya con la ronda de preguntas que le vamos a realizar a los panelistas, quiero dejar invitado al público que está conectado a que deje sus preguntas y comentarios en el chat, para que luego de esta ronda de preguntas que vamos a realizar a continuación, yo en este caso pueda leer sus comentarios, sus preguntas, como señalaba inicialmente, ¿ya? Eso, vamos a comenzar con la ronda. Como se señalaba, como dice el título de este webinar, vamos a abordar específicamente el tema de los problemas acústicos que sufren las viviendas, esa casa, edificios, en Chile a nivel nacional, ¿ya? Y las soluciones que se ofrecen en temas de gestión, en temas de tecnología, y también obviamente hablar un poco del rol de la fiscalización, tan importante, y por eso tenemos a la representante de la Superintendencia del Medio Ambiente acá, la tenemos como invitada. Para dar un poquito de contexto, la Organización Mundial de la Salud indica que a ciertos grados de exposición a niveles de ruido, puede causar en la salud de las personas algunos efectos, como son enfermedades cardiovasculares, trastorno del sueño, molestia, deterioro cognitivo, salud mental y obviamente la calidad de vida. Respecto a la pérdida de audición, esta se da principalmente en ambientes laborales con actividades muy ruidosas y también por el uso de audífonos en un volumen alto, lo que muchas veces ocurre por altos niveles de ruido ambiental en el entorno, ¿ya? Según la OCDE, en el ruido es aceptable si es menor a 65 decibeles, y en cuanto a la noche, según este mismo organismo internacional, es aceptable cuando es menor a 55 decibeles. ¿Ya? Para comenzar esta ronda de preguntas, mi primera pesquisa es para Víctor Hugo Lobos, que es, como señalé, es profesional del Ministerio del Medio Ambiente, y quería consultarle a Víctor un dato, si él lo maneja en este momento. Víctor, ¿cuántas personas actualmente en Chile están expuestas a niveles inaceptables de ruido según este parámetro de la OCDE que mencionaba? Y quería también, por consiguiente, preguntarte cuáles son las comunas o sectores más afectados por este contaminante que es el ruido, y cuáles son las fuentes emisoras más problemáticas para el sector residencial. Son 3 preguntas en una, así que después te las repito por si se te olvida. Gracias, Waldo. Bueno, si no estoy contestando alguna, me interrumpe y me indicas. Primero, igual, sumarme los agradecimientos por esta instancia. La verdad que hacer conciencia respecto a este contaminante invisible es muy importante. Nosotros, bueno, cada año tratamos de hacer noticias. Quiero contarles que hoy de la mañana estuvimos con la ministra Maísa Roja en Alameda, pudimos hacer un punto de prensa en el cual mostramos los primeros resultados de la red de monitoreo de ruido ambiental, ¿ya? Así que ahí podemos constatar, bueno, que estamos frente a un contaminante que está presente en todos lados. En la ciudad, un colega de la superintendencia lo llamaba un objeto omnipresente, ¿ya? Y de razón tiene, ¿ya? Respecto a la conciencia sobre el ruido, creo que hemos tenido más conciencia como sociedad, se manifiesta esto en las denuncias, ¿cierto? Pero nos falta generar conciencia de quienes generan ruido, ¿ya? Y ahí está, va desde el Estado al sector privado, ¿ya? Y creo que ahí falta mucha conciencia. Respecto a tu pregunta, bueno, nosotros a través de la línea de mapas de trabajo, mapas de ruido, hemos levantado antecedentes de población expuesta. En Santiago, en el periodo nocturno, el 23% de la población, que alrededor de 1.400.000 personas, está expuesta por sobre los niveles recomendados por la OCDE. Este porcentaje no se repite de una forma equivalente en otras comunas. Por ejemplo, en Valdivia, alrededor del 3% de la población está expuesta a altos niveles de ruido en este mismo periodo. Y más o menos se entiende. O sea, hay más ruido cuando la ciudad es más grande, ¿no? Porque tiene mayor tránsito vehicular, tiene infraestructura de transporte de mayor envergadura,
En provincia, por ahí, el frío hace que la actividad de las personas disminuya en la noche considerablemente, etcétera. Son varios los factores. Y en lugares como Coronel, por ejemplo, hay alrededor del 10% de personas potencialmente expuestas en niveles nocturnos. Bueno, y esto es particular de cada ciudad, ¿ya? Hay ciudades más tranquilas que otras, hay ciudades que tienen mayor actividad industrial que otras, donde no solamente la fuente de ruido es la actividad industrial, sino que también, como fuente fija, sino que también todo aquel movimiento que hay por tránsito de camiones, vehicular, etcétera. De todo el país no tenemos el dato, pero más o menos tenemos una representación de distintos tipos de ciudades en el cual constatamos de que hay en mayor y menor grado exposición para periodo nocturno. Bueno, las fuentes que generan ruido ambiental, me preguntaba específicamente por zonas residenciales y comentando de darle, calificar a este contaminante como un objeto omnipresente, se basa básicamente en que hay mucha cantidad y variadas fuentes de ruido que lo generan, que va desde el comportamiento de una persona, desde una actividad productiva económica, a una infraestructura de transporte, ¿ya? Entonces, y para cada una de ellas distintos tipos de medidas, ¿cierto? En zonas residenciales, bueno, los mayores problemas se dan probablemente por la actividad conductual, ¿ya? El vecino que genera ruido por una fiesta, porque está utilizando una maquinaria, qué sé yo, aspirando a las 12 de la noche, del tipo conductual, ¿ya? Bueno, en zonas residenciales también puede haberse interfería, dejando de ser zona residencial probablemente, por ejemplo, por la construcción de un edificio, ¿ya? ¿Ya? Pero en zonas residenciales, principalmente el ruido que se genera ahí es del tipo conductual. Por ejemplo, un dato como para terminar y no alargarme, la mitad de Santiago está compuesta por vías locales, vías de bajos niveles de ruido, vías donde los niveles producto del tránsito vehicular son aceptables, ¿ya? Entonces, estos lugares tranquilos, respecto a la fuente móvil del tránsito vehicular, se ven interrumpidos por este otro tipo de fuentes que podríamos enfocarlo al tipo conductual, y que eso ya es un tema más de educación cultural, como para ir pensando en cómo se mejora. Perfecto. Y Víctor, así como bien específico, ¿cuáles son, me podría señalar, las comunas, las ciudades con mayor problema donde usted, gracias a esta red de monitoreo, han podido chequear cuáles son las comunas con mayor incidencia de contaminación acústica? O los sectores, si se puede llamar eso. Sí, mira, es difícil decirlo por comuna, probablemente es fácil decir que claro, la comuna de Santiago es la que tiene mayor cantidad de población expuesta. Se explica por la alta movilidad que tiene el centro de esta gran urbe, ¿ya? Pero todas las comunas, de alguna u otra forma, tienen lugares de alta exposición, generados principalmente por el tránsito vehicular, por autopistas, por presencia de metro, pero también tienen lugares tranquilos. Claro. Condominios de Gran Santiago, vuelvo a repetir, la mitad de las vías son chicas, ¿ya? Entonces tendemos a suponer, a partir de los datos que hemos medido, de que ahí los niveles por ese tipo de fuentes son bajos. Y hay otras comunas que tienen más carga industrial, ¿cierto? Hay otras comunas que pueden tener barrios de ocio, entonces eso, no hay un ranking, pero a partir de los datos que hemos tenido, y esto es un poco obvio, pero tenemos el dato, el comportamiento de la evolución temporal de los niveles, es que los niveles de ruido, los mayores niveles de ruido se asocian a infraestructura de transporte de gran magnitud. O sea, la estación que está en Autopista Central está en 74 decibeles nivel promedio diurno pegado, y en la noche está alrededor de los 70, ¿ya? Y bueno, ahí tú te acordás un poco de esa zona de la ciudad y ves que convive también alta población residencial ahí. O sea, hay edificios altos, se están construyendo otros. Es un tema complejo esa parte de la ciudad, sin perjuicio de que hay lugares también tranquilos. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Vamos a hacerle una pregunta a Claudio y a Jorge, porque durante su trayectoria profesional, por lo que hemos podido chequear, se han especializado en temas de aislamiento acústico, confort térmico y habitabilidad. Entonces esta pregunta es para ambos. ¿Cuál es su análisis general sobre la calidad de aislamiento acústico de la vivienda promedio de nuestro país? Porque sabemos, por ejemplo, que por los sismos que constantemente surgen en nuestro país, que nuestras construcciones son resistentes, pero están bien aisladas acústicamente. Y mi pregunta aquí un poco más técnica, si los estándares de la segunda parte de la norma chilena 352 condicen con el grado de confort que requiere la ciudadanía actualmente,
¿Y qué problemas se presentan en ciudades como Santiago, donde por el aumento de la población y el valor de las propiedades la gente opta por vivir en departamentos? Entonces es una pregunta para Claudio y Jorge. No sé si puede partir Claudio Jorge, si quieres, respondiendo. comienza tú. ¿Sí? Dale, Jorge. Bueno. Sí, por mi parte, ok. A ver, con respecto a temas de aislamiento acústico, específicamente en Chile, me parece que se han ido dando avances con esta actualización de la norma 352 que acabas de mencionar, y es un paso importantísimo porque yo creo que la mayoría de los acústicos veíamos que era necesario. Ahora, tenemos que también adecuarnos a una realidad país, que en el fondo se enlaza con lo que comentaba recién Víctor Hugo. Hay una cuestión cultural también. Por ejemplo, como para llevar la conversación a un ámbito más que técnico, más cotidiano, aquí en la comunidad donde yo vivo, hace un par de semanas atrás hubo una discusión en el típico chat de la comunidad, ¿cierto? Porque hay un reclamo por los perros, que acá los primeros pisos tienen un jardín. Entonces hay gente que tiene sus perros afuera y sus ventanas abiertas, sobre todo en verano, es lógico, todos lo hacemos. Pero los perros a veces quedan afuera a las 3, 4 de la mañana, un día de semana, y se empiezan a producir ciertos problemas que los vecinos que vivimos en pisos superiores íbamos relatando. El perro ladra, despierta a la guagua despierta a los papás, y los papás podemos perder 1 o 2 horas de sueño y al día siguiente tenemos que comenzar a funcionar. Entonces, en realidad, más que hablar de un nivel del grado de aislamiento que se requiere o que se está exigiendo por una cuestión normativa, tenemos que ver qué pasa conductualmente con nosotros, qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos aportando, como se llama este día justamente, a la conciencia respecto al ruido. Yo, claro, como especialista, sin decirle a los vecinos que me dedico a esto ni nada, que, bueno, muy pocos lo saben, explicaba, ojo, que esto era como la analogía que hacía. Aquí estamos hablando de un tema de contaminación, porque los vecinos decían, sí, pero es que los perros ladran, lógico, si todos entendemos que los perros ladran, por supuesto que sí, pero entendiendo que esa naturaleza de comportamiento de los perros es así, a las 10 o 11 de la noche, si es un día lunes, martes, al otro día la mayoría de la gente va a trabajar, yo por conciencia sé que el perro va a estar dentro, porque tengo un departamento muy cerca y sus ladridos pueden perturbar el descanso de los demás. Es como si yo saliera con mi bolsa de basura y en lugar de depositarla en el chat que corresponde, se la dejara en la puerta a alguien. No corresponde, es lo mismo, es una contaminación. Pero no existe esa conciencia. Entonces, al mencionar este ejemplo, claro, tuve una respuesta no muy positiva de parte de los vecinos porque me decían, pero ¿cómo vas a comparar el ruido con la basura? Pero es que sí es comparable. Y es labor nuestra, de todos los que estamos acá y de los que nos dedicamos profesionalmente a esto, hacerlo ver como tal y explicar que efectivamente en nuestras construcciones, por ejemplo, la mayoría de ellos, los pasillos son reverberantes. Entonces, si yo salgo a un pasillo y salgo hablando muy fuerte, depende de la hora, o salgo con un perro que está ladrando en el pasillo bastante fuerte, el que los pasillos sean reverberantes implica que no se va a producir mucha atenuación o prácticamente nada del ruido que está generando esa persona que está saliendo. Y ese mismo ruido yo lo voy a escuchar dentro de mi departamento. Es una cuestión a la que nos exponemos en el día a día. Entonces ahí es donde hay un poquitito de conciencia y se puede ir educando uno mismo, salir y no dar un portazo cuando salgo de mi departamento, o salir y tratar de ir educando. Una de las cosas que me llamó la atención cuando yo llegué a vivir recién a España es que los perros eran muy silenciosos. Y no es porque los perros españoles no hacen ruido, no, es porque la gente los educa más, sí. Entonces yo creo que deberíamos ir apelando a ese tipo de cosas, a ese tipo de educación más doméstica cotidiana. Perfecto. Y bueno, luego obviamente en base a estos datos creo que el aislamiento que se está exigiendo todavía no es suficiente para controlar esto desde la construcción, pero también hay que hacer un balance entre cuál es el costo de eso y qué va a significar en términos de adquisición de una vivienda, ya sea para arriendo o para ser propietario de una vivienda.
Entonces, todo ese balance es una cuestión que me consta que se ha puesto sobre la mesa, y en ese sentido creo que se están dando los pasos correctos. Va a demorar, se requiere mucho trabajo, por supuesto que sí. Pero como digo, es de todos, no solamente del ministerio o solamente de los consultores, en realidad es una cuestión ciudadana. Gracias, Jorge. Claudio, bueno, Jorge se refirió a los temas conductuales, que son súper importantes tenerlo sobre la mesa, pero más que nada también te quería preguntar específicamente a ti cómo ves esta actualización de la norma que mencionamos, y como tal señalaba Jorge, ¿cuánto tiempo podría tardar en que podamos tener un estándar, al menos en el promedio de la residencia en Chile, que tengan una buena aislación acústica? ¿No? Sobre todo con este fenómeno que está la gente cada vez viviendo más verticalmente. Hay un montón de aristas y veo que el aporte, digamos, a la conversación desde la mirada de Víctor Hugo, de Jorge, es súper interesante. La norma 352, parte 1, que fue al inicio una actualización de una norma que teníamos el año 1960. Gente que hoy día ya no nos acompaña en este planeta, hicieron una primera norma que desde el punto de vista del sentido y de lo que buscaba era súper lógica. En el año 2000 se construyó una norma que actualizó algunos indicadores e incluyó algunos temas que ya estaban comentándose mucho en ese tiempo, que tenía que ver con el ruido al interior de los edificios, ruido de equipamientos, ruido de aislamientos internos, que no estaban muy bien tratados en la primera o la versión más antigua. Pero lo que resulta es que después de 22 años, no es algo que sea una necesidad de lo último, la discusión de mejorar la norma 352, ya partía por ahí los primeros comentarios, yo recuerdo el año 2010, ¿no? Se veía una serie de desactualización. Habían también estudios comparativos que nos mostraban que en las tendencias mundiales de países urbanizados, ¿cierto? Estábamos con requisitos un poco caducos, porque nos habíamos basado, ¿cierto?, en requisitos que fueron muy de moda en los años 80, comienzos de los 90, y ya habían algunas cosas que estaban un poco caducas desde el punto de vista de los requisitos y también de los números. Yo veo con buenos ojos el proceso donde se actualiza la 352 parte 1, porque se incluyen nuevos elementos, no solamente con quizás un pequeño aumento de las exigencias, sino también con la forma, con los descriptores acústicos. Se incluye la posibilidad de hacer diseño, de utilizar herramientas de cálculo para ruido exterior, ¿cierto? No solamente la medición de los indicadores de nivel diurno, nivel nocturno, sino también hacer proyecciones en base a métodos normativos actuales. Por lo tanto, técnicamente, yo les diría que si esa norma hoy día aparece en Chile, sería por lejos la norma más avanzada de toda la región, de toda Latinoamérica. Siempre hemos estado un paso adelante del resto de los países de la región. Uno tiende, y por lo mismo, tendemos a compararnos mucho con países que están fuera de Sudamérica o de Latinoamérica. Pero sí, hay una buena cosa que podríamos comentar respecto de la 352, entre eso y también otras cosas. Pero ya aterrizando a la realidad y a la condición en la cual los edificios hoy día se desempeñan en Chile, no solo está el hecho que bien comentaba Víctor Hugo, que tiene que ver con el tamaño de las ciudades y los porcentajes de gente expuesta asociados a las costumbres, ¿cierto? Y a cómo la población interactúa. También hay diferencias constructivas a lo largo del país. Hay ciudades que están muy verticales, otras que no son tan verticales, que tienen menos edificios. Hay más espacio en otras ciudades hay menos espacio, hay mayor hacinamiento. O sea, los problemas acústicos son consecuencia de un metabolismo social que incluye temas económicos, ambientales y culturales, que ha crecido de manera inorgánica. Nosotros hace 40 años teníamos en el mundo una urbanización del 20%, no recuerdo muy bien la cifra, pero hoy día ya la duplicamos por creces, y todos los indicadores socioambientales están mirando hoy día qué va a pasar el 2050, ¿cierto? Y el ruido va a seguir siendo una tremenda consecuencia de este metabolismo al que me refiero,
y cada vez va a ser más. No quiero ser negativo en lo que estoy comentando, sino que creo que es, al contrario, es una motivación para seguir trabajando en tener mejores normativas, en dotar al mercado, dotar a las constructoras de mayor conocimiento. A veces hay errores complejos, ¿cierto?, donde un diseño de un edificio junta recintos que no deberían estar juntos y genera un problema. Pero bueno, es un desafío y es la lucha en la que estamos año tras año, digamos, los que trabajamos en el tema de la acústica, desde cada uno, desde nuestro pequeño aporte, por supuesto. Eso. Genial, Claudia. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta para Daniela. Recuerden que entre los panelistas también pueden levantar la mano si alguien quiere acotar, complementar alguna respuesta. Así que siéntanse libres de ejercer ese derecho a levantar la mano para acotar. Daniela, bueno, yo al principio de la presentación daba un dato, que era este que nos dio, de hecho, Claudia Pastore, que es colega de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un webinar que realizamos hace 2 años atrás, sobre la proporción de las denuncias por ruidos molestos que recibe la Superintendencia del Medio Ambiente, que en ese entonces constituían la mitad de las denuncias de la Superintendencia que recibía eran relacionadas con temas acústicos. Ya quería ver si ese tema, ese grado de, esa proporción sigue siendo la misma, ha cambiado, y qué tendencia ustedes como en Superintendencia han visto con respecto a la pandemia, donde sabemos que disminuyó el ruido nocturno, por ejemplo, pero aumentó la percepción de la ciudadanía en el día porque la gente estaba más en la casa, trabajaba en la casa, estudiaba en la casa, entonces había un problema ahí, por ejemplo, con construcciones que funcionan en el día. Entonces, cuéntame un poquito el panorama que se vivió en estos últimos 2 años con respecto a la superintendencia en torno a las denuncias que han recibido por temas acústicos. Bueno, estamos más o menos parecidos, generalmente ronda el 50%, hoy en día ya es casi el 60% de denuncias de ruido, y esto va a seguir incrementando porque no tanto si es que hay más ruido, sino que la gente está más sensible, por lo mismo que hablaba con un colega hace un par de días. La gente al estar encerrada, al haber estado tanto tiempo encerrada, se puso mucho más sensible al ruido porque había mucho menos ruido durante la pandemia. Entonces, hoy en día tenemos una gran cantidad de denuncias, que como te dije, ronda el 60%. Bueno, de hecho aquí tengo más o menos los datos a nivel nacional. El año pasado ingresaron aproximadamente 2.700 denuncias por ruido a nivel nacional. Y solamente en la región metropolitana alrededor de 1.800 en total, y de ruido son 1.200, que como vemos es bastante, es muchísimo. Y al respecto de tu segunda pregunta en relación a los ruidos más denunciados, bueno, por supuesto que siempre van a estar lo que son faenas constructivas, que es lo que más denuncia la gente. Y si nos devolvemos un poco a lo que fue pandemia, estuvieron paradas mucho tiempo, lo que eran faenas constructivas, pero luego les dieron un permiso especial y la gente seguía estando encerrada en su casa, pero las obras de construcción estaban funcionando. Entonces ahí se dio un problema bastante grave porque la gente efectivamente estaba en sus casas y estaban construyendo al lado de su casa, porque donde más se construye es al lado de las viviendas de las personas, no al lado de los trabajos de las personas. Es más frecuente. Pero lo que sí hubo un incremento durante la pandemia, que ahora no se ha visto tanto aumento en esta época, pero sí fueron los dispositivos. Los dispositivos son cualquier equipo que tenga, en este caso, un encendido apagado, ventiladores de extracción, de los locales comerciales, aires acondicionados, son cosas que a veces quedaban prendidas durante la noche. Entonces, eso sí, hubo un incremento que fue notorio durante el 2020 y fue bastante sorpresivo porque la verdad no nos esperábamos que hubiera un aumento en esto que generalmente no era tanto el problema. ¿Por equipamiento interno, por ejemplo, de edificios que tienen calderas, sistemas de climatización, o son como por ejemplo externos, a locales contiguos a la vivienda? De todo.
Ya, de de todo. todo un poco, pero principalmente fuera de las viviendas, que es lo que más se siente, porque si bien también hay denuncias por salas de calderas dentro de los mismos edificios donde viven las personas, es más frecuente que ocurra esto por equipos de extracción de locales comerciales o algún local que tiene refrigeración que está con una mantención inadecuada. eh, todos esos factores empeoran la calidad de lo que es el ruido de estos dispositivos en este caso. Daniela, para la ciudadana que está conectada, cuando uno realiza una denuncia, sabemos que están con mucho trabajo ustedes, con mucha, sobre este misma temática. Entonces, ¿qué tips podría darle a la ciudadanía cuando tenga una denuncia con respecto a esto? ¿Qué datos le sirven a ustedes o qué documentos, qué antecedentes le sirven a ustedes para poder ejercer una fiscalización, una acción mucho más expedita? O sea, ¿qué antecedentes debería aportar la ciudadanía en este tipo de casos que a ustedes les sea más rápido de accionar? A nosotros lo que más nos interesa es saber de dónde viene el ruido, porque muchas veces llegan denuncias que no indican de dónde viene el ruido, y la verdad es que es mucho más difícil para nosotros reconocer qué está pasando, si es que acaso aplica o no aplica la normativa, porque nosotros también recibimos denuncias que lamentablemente no las podemos abordar, son derivadas a organismos sectoriales. Por lo mismo, porque hay gente que denuncia, por ejemplo, el ejemplo del ladrido del perro, nosotros no podemos evaluarlo porque es una conducta vecinal. Claro. Y eso no está incluido dentro de lo que es la norma de emisión, que es el decreto 38 del 2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, sabiendo de dónde viene el ruido, para nosotros es muchísimo más fácil poder hacer un análisis, y lo otro que también es muy importante es que nosotros contamos con municipalidades en convenio, que son alrededor en la red RM hay alrededor de unas 6 comunas que están en convenio, y muchas veces los vecinos le denuncian a la municipalidad, y esta municipalidad va a hacer su medición y nos entregan los antecedentes. Y así nosotros hacemos un ingreso mucho más expedito y mucho más rápido, dado que solamente validamos los datos y no tenemos que estar haciendo la fiscalización nosotros in situ, porque las municipalidades tienen la posibilidad de ir mucho más rápido que nosotros, porque es a nivel local. Exacto. Es eso. Sí, y yo sé que, por ejemplo, ahora ustedes abrieron un canal online para hacer las denuncias ambientales y tienen uno específico para ruido, ¿cierto? Y hay un instructivo donde se les señala a la gente qué denunciar en la superintendencia de medio ambiente con respecto a contaminación acústica. Como tú señalabas, conducta de vecinos, eso no compete a la superintendencia, sino que son más que nada fuentes emisoras, por ejemplo, locales comerciales, construcciones, eso sí es lo que cabe. Claro. Dentro de las denuncias en línea aparece un pop-up donde dice qué es lo que sí se puede denunciar, que es finalmente lo que está establecido dentro del decreto 38, que son faenas constructivas, actividades productivas, actividades comerciales, infraestructura, dispositivos y actividades de servicio y de esparcimiento. Esas son las cosas que nosotros sí vamos y para las conductas vecinales, como señalaba, por ejemplo, Jorge, ¿eso va a Carabineros? Claro, eso se ve a nivel vecinal en este caso, generalmente son las municipalidades a través de sus ordenanzas las que pueden fiscalizar este tipo de actitudes ruidosas, que nosotros no podemos fiscalizar ya que no hay instrumento ambiental al respecto. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Tenemos la mano levantada de... Claudio. Perdón. No te veía quién era. Claudio, por favor, si quiere acotar con respecto a algo de lo que habló Daniela. Sí, hay algo que también hace mucho tiempo hemos comentado, ¿cierto? Y pasa también un poco por la desinformación del usuario, de la persona, porque existen dos ámbitos de la normativa un poco ambiental que se entrecruzan con las normas de calidad o con las normas como la norma 352, que bien decía Milton
en un comentario en preguntas que es una norma voluntaria, no es la ordenanza en ningún caso, pero hay cosas que se regulan a través, ¿cierto?, de la emisión de fuentes, que tiene que ver con el marco normativo directamente ambiental, y que hay otro que está estrechamente relacionado, que es el marco regulatorio normativo que tiene que ver con la calidad de la construcción. Y la calidad de la construcción tiene que ver directamente con el confort y la habitabilidad de los espacios. Por lo tanto, si hay una normativa local que me está diciendo que en mi edificio el ascensor, como una fuente quizás estable podría ser, o fluctuante, la que sea, va a tener un máximo de 40 decibeles, el punto es, y la encrucijada en la que se ve el usuario, es decir, bueno, ¿esto lo denuncio a la superintendencia o es un tema de calidad de construcción? ¿Cierto? Porque todo inclina a pensar que hay mucha gente que en el fondo lo ve como un tema de ruido externo, y siendo que es un ruido comunitario, un ruido interior de una instalación de la comunidad, que tiene mucho más filiación con digamos, una situación de, llámese así, de postventa y de calidad de construcción. O sea, yo quizás ahí tengo que ir donde el que me vendió el departamento o el responsable de la emisión, que sería la misma comunidad del edificio, pero está la disyuntiva, bueno, ¿qué es lo que regulamos ahí? Si es el Decreto Supremo 38 o las normas, o en este caso la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que dicho sea de paso, poco y nada dice de esto, ¿ah? Por lo tanto, no es muy fácil colgarse ni de la ordenanza, ni menos aún de la 352, que es una norma de aplicación técnicamente, digamos, es voluntaria, ¿ah? Por ser una norma y no estar citada directamente, aunque el artículo 415 de la ordenanza hable un poco de manera indirecta que se deben cumplir las normas, no hay una ligación directa, ¿ah? Por lo tanto no hay un mandato de cumplimiento tan evidente de la 352. Por eso es una zona un poco ahí compleja y que queda un poco muy a criterio de la persona. A veces dice, bueno, yo no tengo a quién reclamarle, ¿eh? Y esto un poco abro la discusión para el resto, para que lo podamos aclarar a los que nos están escuchando, ¿cierto? Y se comprenda bien, porque puede ser que hay cosas que sí tienen salida y que sí tienen posibilidad de ser, digamos, reguladas o fiscalizadas. Eso. Perfecto. Daniela, adelante. Bueno, respondiendo un poco a Claudio, finalmente lo que nos ha llegado a nosotros como experiencia de fiscalización, las personas tratan de hacer todo lo que es el ver este tema de ruidos dentro de sus propias comunidades con la administración, pero muchas veces les va mal. Y ahí ya acuden a nosotros. Y dado que en este caso generalmente es por dispositivos, porque también existe el caso de locales comerciales, que por ejemplo un edificio que tiene la primera planta con locales comerciales también puede ocurrir, y ahí ya también es un tema de comunidad, pero la gente, como dije, acude a su administración, y si les va mal ya finalmente acuden a nosotros, pero para nosotros siempre va a ser mejor que traten de resolverlo dentro de su propia administración primero, y ya cuando no hay ninguna opción, ya verlo por acá, porque por aquí finalmente, si lo pensamos bien, va a ser el mismo vecino el que va a tener que pagar su propia multa de ruido si es que ocurriese, porque vive en su propia administración. Entonces Claro. es complejo en ese eso. Sí, Gracias. sí. Adelante, Víctor Hugo, para seguir con este tema. Gracias, Waldo. Bajar la mano. Sí, es muy pertinente a lo que nos invita Claudio, porque este es un tema que vale la pena aclararlo. Daniela ya lo aclara, ¿ya? O sea, en situaciones donde no hay respuesta de la comunidad, se utiliza una norma ambiental de emisión para resolver un problema de calidad constructiva, ¿ya? Y muy bien decía Claudio que si bien en la UOC, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, están esbozados de que instalaciones mecánicas, incluso el ruido, la calidad acústica de fachada, están esbozadas, estas no se han implementado.
probablemente porque no están tan bien, no son explícitas en comparación al aislamiento que sí se exige, está en número en la UC respecto a viviendas continuas, ¿ya? Hacia el lado, hacia arriba, eso sí se sigue implementando bien, ¿ya? De alguna forma se sigue implementando bien. Pero lo que tiene que ver con instalaciones mecánicas no, y lo que tiene que ver con elementos acústicos de fachada tampoco, aunque hay un artículo específico, y aquí me referiré al elemento acústico de fachada, que establece, reconoce 4 tipos de locales, algunos muy sensibles, medianamente sensibles, otros muy ruidosos. Y es facultad del director de obra municipal calificar, por ejemplo, un proyecto habitacional, calificar el barrio en el cual se va a instalar. Y lo llama algo así como nivel sonoro medio, ¿ya? Y esto no se ha aplicado. O sea, supongamos voy a instalar un edificio frente a la autopista central, hay 70 decibeles, esto requiere de elemento acústico, ¿ya? Pero eso no es facultad del DOM exigirlo, no ha tenido, no se ha desarrollado. Y nosotros, bueno, desde el Ministerio de Medio Ambiente no tenemos esa facultad de poder decir este elemento acústico para esta vivienda. Hemos sí impulsado levantando información, o sea, estás construyendo lugares que hay altos niveles de ruido no apto para la vivienda. Entonces, aquí entra también la 352, o sea, hay un par de circulares que son documentos que emite el MIMBU para aclarar ciertos aspectos de la UC, y respecto a este artículo de aislamiento acústico de fachada, hace alusión a de que la norma oficial para aplicar esto es la 352. Entonces ahí, bueno, seguimos intentando ya hacia una referencia histórica, Claudio, él es parte de eso, ha estado en esas discusiones, y no se ha podido lograr de que esto se implemente de mejor forma. Entonces, bueno, volviendo al tema de instalaciones mecánicas, al no existir algo explícito desde MIMBU, bueno, utilicemos el decreto supremo 38, pero es como la instancia de que nos agarramos de una regulación para poder dirimir entre un conflicto en un condominio. Sí, muy interesante, Víctor. Jorge, te doy el paso para que después ya pasamos a la segunda ronda de preguntas. Sí, muy interesante, bien cortito, muy interesante este punto que ha generado aquí una pequeña discusión o debate. Yo creo que el desafío ahora está apuntando hacia la siguiente orientación. Debemos conseguir de alguna forma que las regulaciones de inmisión, de cuánto estoy recibiendo de ruido, con respecto a cómo se comportan las envolventes de nuestras viviendas o los espacios que habitamos en general, también espacios donde trabajamos o estudiamos, tengan una correlación. También desde la experiencia, porque lo estudié y lo trabajé en Barcelona y tuve la ventaja, la urbanización de Barcelona es súper interesante de estudiar en muchos aspectos, uno de ellos es ruido. ¿Cómo funciona, por ejemplo, la Unión Europea? Ya que también, como mencionaba, me parece que Claudio, vamos mirando, gracias a este beneficio de estar un poquito más avanzados que otros países de la región en estos temas normativos, vamos mirando otras referencias internacionales. Por ejemplo, España es una de las más cercanas. Y la Unión Europea dice, tú puedes ser todo lo restrictivo que quieras, pero nunca menos que lo que va diciendo tu organismo superior, o sea, una estructura muy piramidal. Entonces, la Unión Europea dice, tú tienes que aislar tu vivienda, por ejemplo, 45 dB de RW, que es un descriptor utilizado. Pero luego puede venir alguien de una comuna o de una ciudad específica y dice, ya, yo estoy dentro de la Comunidad Europea, entonces yo necesito, porque tengo datos, tengo evidencia de que el ruido al que se expone mi ciudadanía es muy alto, entonces yo no voy a exigir 45, yo voy a exigir 55 de RW entre viviendas. O en la fachada, en lugar de exigir 30, voy a exigir 35 o 40. Y un poco esos datos comienzan a entrelazarse entre lo ambiental y lo constructivo. Yo creo que con esa mirada se está trabajando en Chile y seguramente en no mucho tiempo más se va a lograr este vínculo que finalmente nos va a beneficiar a todos, como digo, los espacios en los que vivimos, trabajamos y estudiamos. Muchas gracias, Jorge, por este clic que hiciste con la normativa que hiciste internacionalmente, porque obviamente hacia eso tenemos que apuntar. Ojalá que estas normativas ya no sean de forma voluntaria para evitar este tipo de
incongruencias muchas veces, sino que sean vinculantes. Vuelvo a ti, Víctor Hugo, y vamos a hacer un poquito esta ronda un poco más corta, porque igual queremos darle espacio a que el público conectado pueda hacer sus preguntas, pueden opinar de lo que se haya comentado acá o hacer algún aporte externo. Víctor Hugo, en la primera pregunta que te realicé, hablamos sobre la fuente emisora más problemática, ¿cierto? Y en ese sentido quería saber qué regulaciones está trabajando el Ministerio para abordarlas. Un tema es el ruido generado por el transporte público, tal como señalaste, para el cual efectivamente hay una norma específica que fue actualizada y que entró en vigencia en el 2018, donde efectivamente se elevaron los estándares. Pero ciertamente vemos que en Santiago, por ejemplo, se podría cumplir con estas exigencias con la llegada de nuevos y modernos buses, entre ellos los eléctricos. Pero ¿qué pasa en regiones donde sabemos que en su mayoría aún se usa transporte público antiguo, micro antigua, que muchas veces salieron de aquí de Santiago y se fueron para las regiones? Cuéntame un poquito los avances en cuanto a la normativa de transporte, de la fuente móvil. Móvil, sí. Sí. Bien dices tú, actualizamos la norma de emisión para buses de locomoción colectiva, entró en vigencia el año 2018, precisamente para el sistema de transporte público de Santiago. Y después, en 2019, se amplió para todo el país las nuevas exigencias. Con la evidencia que contábamos en ese momento, bueno, pudimos ser más exigentes respecto a los niveles de emisión que deben cumplir los buses de locomoción colectiva de entrada, ¿ya? Esto lo certifica el Centro de Control y Certificación Vehicular del Ministerio de Transporte, y cualquier modelo hoy día, a partir de esta norma de bus que va a operar en cualquier parte de Chile, operación de transporte urbano, debe cumplir con esta norma de entrada. La verdad que cuando vemos los datos del TCB, que están descargables igual en la página del Ministerio de Transporte, tú puedes hacer la curva y ha actuado bien esta norma, ¿ya? Y mucho mejor ahora con la electromovilidad. La verdad que es un gran avance, es una gran medida dentro de todos los otros beneficios que tiene la electromovilidad, el tema del ruido. Y los niveles de ruido han ido bajando. Pero no ha sido tan bueno respecto al control del ruido que generan los buses en operación, aquellos buses antiguos, ¿ya? Claro. Ahí hay una diferencia, o sea, podemos, en Santiago vamos caminando por las calles, vemos un bus eléctrico de muy buen estándar, bueno, y detrás viene uno un poco más viejo con mucho más ruido, ¿ya? Y bueno, ¿y por qué operan esos buses? Bueno, por distintas razones, ¿ya? Pero insistimos nosotros a partir del mejor control de esta norma, y desde el año pasado, desde el 2020, empezamos a hacer capacitaciones a todas las regiones. Vale decir, disculpen, esta norma en operación, para los buses en operación, se controla en las plantas de revisión técnica, ¿ya? Tú vas a una planta de revisión técnica que revisa los buses y tienen un espacio grande para medir ruido, ¿ya? Entonces, año 2020, el año pasado, y vamos a continuar haciéndolo, es capacitación a los operarios para que controlen bien esta norma, ¿ya? Y en eso nos estamos dedicando respecto a esta normativa en particular para una mejor implementación. Ya visualizamos que, y porque tiene que ser así, cada 5 años se revisan las normas, en 2023 vamos a comenzar nuevamente a revisar esta norma y probablemente podamos bajar los niveles con los que ingresan los buses, los niveles de ruido, pero el gran desafío, bueno, como muchas normas, es que estas también tengan una buena implementación, ¿ya? Para que ya fuentes existentes. Pero estamos fuertemente en ese trabajo, ¿ya? Que es controlar el ruido por unidad de bus, ¿ya? Diferente es al ruido global que genera todo el transporte público, vehículos particulares, etcétera. Y bueno, para eso también estamos elaborando la norma de calidad. Víctor, pero actualmente, ¿qué pasa con esos buses que no cumplen con este estándar que emanó el 2019 para todo Chile? ¿Son rechazados, por ejemplo, su permiso en la revisión técnica, o aún es algo que está en proceso de establecerse así? No, en estricto rigor debe ser rechazado, pero está todavía catalogado como una infracción leve, ¿ya? Y ahí hay que trabajar respecto, bueno, esto va a seguir siendo una infracción leve o puede pasar a una infracción ya un poco más estricta, ¿ya? Son parte de la evolución regulatoria que se enfrenta también. Imagínate tú sacar, no sé, muchos buses de transporte público por ruido, o sea, también hay que, bueno, Jorge también los gozaba, o sea, temas económicos que se compensan,
no dotar con toda la capacidad de transporte público también tiene sus consecuencias en la movilidad de las personas. El ruido es un tema que tiene que tratarse de forma íntegra, y bueno, son varios los sectores que tienen que responsabilizarse respecto a sus competencias, y cómo se hacen las normativas, buscando un equilibrio, una regulación, ¿ya? La verdad que cuando la experiencia de normativas por ahí es muy, muy estricta, la verdad que no tienen implementación, mueren en su intento. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Jorge, voy a ti. ¿Qué soluciones tecnológicas y de gestión actualmente se ofrecen en Chile para aislar acústicamente una vivienda? Y también lo hablamos en la primera pregunta, ¿cuál es el costo más promedio de realizar dicha acción? Y por consecuencia, ¿crees que sería propicio que, así como existen subsidios para el acondicionamiento térmico o recambio de calefactores para evitar la contaminación atmosférica, debería haber incentivos por parte del Estado para el acondicionamiento acústico de las viviendas que no pueden pagar un sistema de ingeniería, un sistema de gestión o tecnología como el que te acaba de señalar? Es súper interesante la pregunta, Waldo, porque en realidad nos vemos enfrentados desde la consultoría a esa pregunta constantemente de parte de usuarios de vivienda, que nos llaman y nos dicen qué material me puede instalar para que yo no escuche el ruido de afuera o de mi vecino. Y como que pareciera, se tiene la idea de que es como una cuestión mágica, es como que yo digo, instale el material A y se acabó su problema. Claro. Y en realidad suele ser un poco más complejo. Generalmente deberíamos hablar de soluciones constructivas. En soluciones constructivas interfieren diferentes materiales por una cuestión técnica que es más compleja de explicar y creo que no viene al caso, pero normalmente hay una combinación de distintos materiales o incluso combinación, por ejemplo, de distintos espesores de un mismo material para hacer más eficiente mi solución constructiva de aislamiento a ruido aéreo o a ruido de impactos, a diferentes vías de transmisión del ruido hacia el interior de un espacio que quiero proteger. Por lo tanto, nosotros llegamos ahí siempre al punto de cuánto ruido tienes, de dónde viene tu ruido. Necesito investigar un poco. Y eso hace muy difícil el acceso de un usuario a este servicio. No es lo mismo que yo tengo un problema con una cañería y viene el Gasfiter y me lo soluciona. Porque la complejidad de esto incide primero en saber cuál es el ruido que estoy recibiendo, cuánto, cuantificarlo, describirlo, para saber si hay una transmisión estructural producto de alguna instalación mecánica o es aéreo porque estoy escuchando las conversaciones de mi vecino, no debería, no me interesa escucharlo. Pero hay ciertos elementos que son más bien genéricos y que son ya bastante utilizados, por ejemplo, como divisorios interiores en complemento a las placas de yeso, se utilizan como relleno las lanas minerales o fibras de vidrio en general, elementos porosos que ayudan un poco a mejorar el rendimiento de la solución constructiva y elementos vinílicos de alta densidad, que es un material ya bastante conocido en la construcción, el típico Fonac Barrier, que se comercializa a través de Sonoflex en Chile. Es un material muy interesante que aporta bastante masa a una solución constructiva sin aumentar significativamente el espesor, que es algo que evidentemente un arquitecto siempre va a apreciar. Este tipo de materiales al principio eran mirados como bien escépticamente. Ahora ya hay una cuestión más de aceptar, sí, funciona, porque me lo comentó tal, tengo la referencia de otra cosa, pero también es súper interesante entender que no solamente yo, este muro, porque me separa de la habitación o la vivienda de al lado, la voy a tratar, sino que hay que pensar en un conjunto. O sea, si yo trato el muro, pero el muro que tengo como divisorio directo, pero no ataco los flancos de transmisión, es probable que los flancos sean los transmisores de ruido. Entonces ahí nuevamente llegamos un poco a cómo lo estamos evaluando desde la concepción normativa, si bien no es una obligación de cumplimiento, pero cómo sugerimos desde esta consultoría y cómo somos capaces de hacer entender a la inmobiliaria a cargo o al usuario de la vivienda, ojo que no basta muchas veces contratar el divisorio, sino que es una solución más en su conjunto. Y bueno, para los casos de
aislamiento de ruido de impacto, que el caso típico es que escucho el taconeo de mi vecina de arriba, o escucho cuando corre el niño a pie descalzo en mi departamento de arriba. Ya eso como que comienza a ser más normal, que tengamos pisos flotantes. Y los pisos flotantes muchas veces consideran un manto debajo de la terminación que tiene un buen rendimiento acústico, que es lo suficientemente elástico como para amortiguar bastante ese golpe y no se escuche tan presente. Pero ahí también me interesa hacer un alcance. La diferencia de estándar entre una vivienda social, por ejemplo, o una vivienda de alto estándar en precio es muchísima. Por lo tanto, esos materiales, un desde en una vivienda social, va a hacer que se perciba como un ruido mucho más notorio que en una vivienda de alto estándar. Sin embargo, la norma que les aplica a ambas, o que se les sugiere a ambas, sigue siendo la misma. Ahí también hay una brecha, y que, como bien decía Claudio, un concepto bien interesante que utiliza. En el fondo, todo esto obedece a un metabolismo social que termina evidenciándose también en este aspecto de ruido o aislamiento acústico. Jorge, y en ese caso, como que hablamos de viviendas sociales, como te señalaba en la pregunta, ¿qué crees que sería beneficioso, obviamente, para la ciudadanía un subsidio, como existen para reacondicionamientos térmicos, para pagar este tipo de consultoría, este tipo de acciones en las viviendas para poder aislarla mejor acústicamente? Sí, sería bien interesante que exista un subsidio que proponga el uso de divisorios de un mínimo espesor de hormigón, y para los acabados de suelo, un acabado de suelo que no sea tan duro. En el fondo, mientras más duro es más fácil transmite un golpe hacia la vivienda de abajo. Por ejemplo, pedir que se tenga ciertos estándar de piso flotante, o alguna alfombra en un dormitorio para evitar que en el dormitorio de abajo al menos se siente ese ruido, que el caminar sea un poquitito más amortiguado por este elemento como terminación. Me parece que podría plantearse en algún momento, evidentemente todo con el correspondiente balance económico que eso implique. Sí, Víctor Hugo, bien cortito, por favor, para continuar. Cuéntanos tu comentario. Estaba silenciado. No se te escucha, Víctor. Estaba silenciado, Víctor. No, no me escucha. Ahora sí. Disculpe, pensaba que lo había desactivado. Alguien no quería que haga ruido. Oye, respecto a tu pregunta, para que tenga una referencia de ejemplo de subsidios, ¿ya? Bueno, esto está en el marco de la facultad regulatoria que tiene el MIMBO. Pero desde medio ambiente, por ejemplo, el tema de contaminación atmosférica, a partir de la creación de normas de calidad, reconocer zonas contaminadas a través de zonas saturadas, y crear planes de descontaminación, en este último instrumento, los planes de descontaminación, aparece el aislamiento térmico, ¿ya? Y en ese contexto se crearon subsidios para vivienda existente para poder cambiar y mejorar el aislamiento térmico. Estamos mirando ese modelo seguido para contaminación de aire y para contaminación de ruido. O sea, para que exista un subsidio probablemente, bueno, y estamos en la elaboración de una norma de calidad, pero es crear ese instrumento, reconocer oficialmente zonas saturadas por algún contaminante, para posteriormente, dentro de las medidas de control, podamos apelar a un mejor elemento acústico que se pueda financiar por un subsidio. O sea, tiene que existir este marco regulatorio. Hay una experiencia para aire que probablemente, y es lo que estamos tratando de resolver, se puede aplicar también para ruido. Genial, sería una excelente noticia, Víctor. Muchas gracias por complementar este espacio. Daniela, como te había comentado, tuvimos el honor de contar con Claudia Pastore hace 2 años en este mismo webinar, o sea, en esta misma temática, y ella nos expuso en esa oportunidad la estrategia de la superintendencia para abordar el tema de ruidos molestos en Chile, entre ellos la elaboración de mapas de conflicto y establecimiento de mesas de diálogo, el mayor acercamiento con la comunidad, priorizando atención oportuna al 100% de las denuncias generadas por faenas de construcción y promoviendo convenios con municipios, como lo señalaste tú, que ya había un avance, al menos en la región metropolitana, y el incentivo a un mejor desempeño por parte de la empresa que emiten ruidos molestos, capacitando, por ejemplo, a los titulares de locales nocturnos. Quería consultarte los avances por esta estrategia que nos presentó hace 2 años Claudia, y me interesa mucho el tema de lo que también mencionaste sobre esta
capacitación o esta certificación que están teniendo algunos municipios. ¿Cuántos municipios a nivel nacional existen con las competencias de apoyar a la Superintendencia del Medio Ambiente? A nivel nacional hay varios municipios en convenio. Hoy en día deben ser alrededor de unos 15 quizá. No quiero aventurarme en un número cerrado porque la verdad es que tendría que revisarlo uno a uno, pero deben ser alrededor de unos 15 más o menos, como te dije, a nivel nacional. Nosotros igualmente apoyamos a estos municipios. Dentro de los convenios está asociada una capacitación para ellos, para que puedan hacer estas mediciones, pero sí deben contar con sus equipos, con un sonómetro y con un calibrador acústico para poder efectuar las mediciones, porque si no, sencillamente no se puede. Igualmente hay municipios que hacen licitaciones y efectúan mediciones a través de entidades técnicas de fiscalización ambiental, que también es una solución para aquellos municipios que tienen los recursos para poder hacerlo. Y eso, disculpa, se me olvidó la otra pregunta. No, era más que la estrategia que nos había señalado Claudia en su oportunidad. También incluía la capacitación, por ejemplo, a titulares de locales nocturnos, me imagino, para que tengan una mayor consideración sobre el contaminante que ellos pueden generar hacia las viviendas contiguas. Claro, se han hecho capacitaciones, sobre todo en regiones, no así tanto en la RN, específicamente en ese aspecto que son locales nocturnos, porque muchas veces es un titular el que tiene varios locales. Y en ese caso es mucho más fácil abordarlo, aunque como es un titular uno puede hablar con una persona para poder solucionar todo. Se hacen capacitaciones frecuentemente, también por el tema de faenas constructivas hay un convenio con lo que es la Cámara Chilena de la Construcción. No me acuerdo en este minuto el nombre de lo que está haciendo la Cámara Chilena, pero tiene incluido lo que es ruido, pero disculpa, no me acuerdo bien el nombre. Y ellos, dentro de todas estas propuestas, está metido lo que es ruido. Y bueno, nosotros en nuestro deber de fiscalización también tratamos de tener tipos de asistencias para que los titulares hagan bien las cosas que se les están solicitando. Y de esta manera también se le indica con énfasis el tema comunitario. Que los mismos titulares conversen con sus comunidades para poder tener una buena llegada y que no estén llegando todas las denuncias a la superintendencia, sino antes de que se haga esta denuncia, hablarlo bien con su comunidad y comentarle cuándo va a haber ruido. Todo ese trabajo se efectúa bastante aquí en la superintendencia. O sea, han propiciado esos diálogos entre comunidades y fuentes emisoras en este caso. Claro, hacemos ahí le decimos enfáticamente a los titulares que deben preocuparse siempre de su comunidad, porque finalmente los vecinos son los que van a hacer las denuncias. Perfecto. Oye, Daniela, y también lo otro que te había señalado, la elaboración de estas mapas de conflicto. ¿Esto ha tenido algún avance y cómo quizás se ha conjugado con lo que está haciendo la red de monitoreo, por ejemplo, que encabeza el área de Víctor Hugo Lobos en el Ministerio del Medio Ambiente? No sé si han podido conversar entre Superintendencia y Ministerio con respecto a este mapa de conflicto, donde quizás pueden identificar los puntos que a través de la Superintendencia que llegan más denuncias y quizás el área de Víctor lo puede cruzar con los datos que ellos tienen a nivel de monitoreo. Nosotros sí tenemos estadísticas al menos en la región metropolitana, las comunas donde llegan más denuncias de ruido. Lamentablemente no se cruza con los datos que tiene el Ministerio por estos mapas de ruido, porque nosotros recibimos nuestras propias denuncias. Entonces, básicamente lo que hace el Ministerio con estas redes de monitoreo es sobre todo lo que es ruido de tráfico. Nosotros no hacemos ese tipo de fiscalización, sino fiscalizamos fuentes. Claro. Es por eso que nosotros contamos con nuestros propios mapas de denuncias y en base a eso hacemos las priorizaciones y básicamente eso. Ya, perfecto. O sea, ese mapa más que no te lo dicen para priorizar las denuncias. O sea, se están recibiendo muchas denuncias del mismo sector, ustedes le ponen un poco más de ojo ahí a esa parte.
Claro, Ya. nosotros hay varios ejes de priorización, dentro de ellos está la cantidad de denuncias, vulnerabilidad de las personas afectadas, entre Ujú. otros, y ahí dependiendo de eso vamos poniéndole énfasis y prioridad a ciertas denuncias. Perfecto. Muy interesante, Daniela, muchas gracias. Y para terminar esta ronda de preguntas, y ya luego damos paso a la gente que está conectada, que está haciendo algunos comentarios también. Claudio, tú eres académico y, bueno, y representa en esta ocasión al Colegio de Ingeniería en Acústica. Bueno, tú eres un socio histórico de esta entidad. Y te quería consultar sobre todo lo que hemos conversado en este conversatorio. ¿Cuál es el rol de la academia y organizaciones de profesionales para mejorar la situación de los ruidos molestos en Chile, sobre todo enfocado en temas de vivienda, lo que sufre en el día a día la gente en sus casas? ¿Cuál es el rol de la academia y de las organizaciones como el Colegio de Ingenieros en Acústico para poder apoyar o aportar su expertise? Mira, nosotros no somos muchos, ¿ah? Hay colegios profesionales que tienen miles y miles de asociados y no asociados, ¿ah? Hay profesiones que pueden tener 20.000, 30.000 titulados y muchos más también. Nosotros somos alrededor de 500 históricamente. Estoy poniendo los números un poco para dimensionar la manera en cómo yo lo veo, porque y aún así, siendo estos 500 o 500 y algo aproximadamente, estamos divididos. Los acústicos trabajamos, algunos, en el área de construcción, que justamente tiene que ver con esto de vivienda. Hay otros acústicos que estamos dedicados también al tema, al ruido ambiental directamente, digamos, emisión, fuentes de ruido, contaminación, calidad, ¿cierto?, ambiental. Hay otros acústicos que están dedicados al tema del ruido laboral, ¿cierto?, la exposición de los trabajadores en condiciones industriales, ¿cierto?, en lugares de trabajo. Y hay otros grupos de acústicos que están dedicados al tema de investigación de avanzada, que de hecho muchos ya no están ni siquiera en Chile. Entonces, no somos muchos, y durante los últimos años, quizás el aporte mayor que podemos hacer como profesionales y desde el colegio es influyendo en otras profesiones, ¿eh? Ha sido justamente desde la interacción que nosotros hemos tenido, me refiero a nosotros como profesionales de la acústica, hemos tenido con arquitectos, con ingenieros civiles de distintas especialidades, ¿cierto?, con autoridades, con otros gremios, es que este tema ha podido visualizarse un poquito más, quizás no lo que uno quisiera, esa es la verdad, yo creo que todavía nos falta mucho, pero nosotros estamos, desde el punto de vista de la calidad de la construcción, estamos en una esquina, que es la esquina de la calidad acústica, donde tenemos que ser capaces de compartir nuestros conocimientos con otros profesionales, porque cuando hablamos del ruido de ascensores, por ejemplo, en un edificio, hay un especialista en ascensor que tiene que estar claro que su ascensor tiene que ser silencioso. O si hablamos con un especialista en sanitario de un proyecto, probablemente que ni conoce que hay un acústico detrás del mismo proyecto, bueno, hay que hacer visible a ese proyecto sanitario que tiene que reforzar temas acústicos, que es la calidad de la construcción. Y al mismo arquitecto encargado del proyecto, cuando salen las especificaciones técnicas para las viviendas, tanto de muros perimetrales, interiores, muy bien lo decía Jorge, hoy en día hay una cantidad de productos y sistemas constructivos disponibles. Es cosa de ir a estas tiendas, ¿cierto?, y ver la cantidad de selladores que hay, uno se pierde, no puedes elegir, ¿cierto?, porque la diversidad es bastante en sistemas de placas, ya sea de yeso, fibrocemento, o sistemas más tradicionales como albañilería también. Y aparte, el requisito acústico no, en una vivienda no se implementa por sí solo, ¿ah? Normalmente se agradece mucho desde la arquitectura que uno sea capaz de integrar para una solución de fachada también, por ejemplo, un comportamiento frente a la humedad, frente al tema térmico y acústico, o un muro cortafuegos también. O sea, hay soluciones que te permiten ser bastante versátiles en el diseño, y no significa que nosotros tengamos que ser expertos en otras cosas, sino que seamos capaces de integrarnos. Y desde la academia, la fuente más influyente para mejorar la calidad de la acústica de la construcción son las escuelas de arquitectura
naturalmente. Y bueno, hay muchos acústicos que han hecho academia en escuelas de otras disciplinas, sobre todo de arquitectura, porque no sacamos nada con mirarnos las caras entre nosotros como acústicos y salir, ¿cierto?, en una pequeña patotita a decir la acústica. O sea, quizás estoy siendo muy elocuente en lo que digo, pero necesitamos entrar mucho más en el gremio de la construcción con otros especialistas para poder, por lo menos, poner el tema acústico donde corresponde. ¿Y cuál es la última, cuál es quizás la razón más importante que yo siempre les he dicho a los arquitectos, a las constructoras? Mira, tú puedes tener un mal diseño contra el fuego, puedes tener un mal diseño térmico, pero si tienes un mal diseño acústico, lo más probable es que el usuario el primer día que ocupe ese departamento se va a dar cuenta. Viendo desde el punto de vista de lo que sucede cuando hay un problema acústico, pequeñas filtraciones se hacen evidentes, y así se van resolviendo los problemas de a poco, pero es una llamada, digamos, a estar preparado para una situación. Un buen diseño acústico puede implementarse tremendamente mal. Puede ser, yo lo puedo diseñar para 50 decibeles y por errores constructivos puede terminar aislando 25 o 30. Eso es tremendamente crítico. Sí, muy interesante lo que dice Claudio, que efectivamente el ruido es algo que uno lo siente todos los días, se palpa de inmediato, así que efectivamente hay mucho que hacer ahí con respecto a eso, y muy interesante también esta mirada multidisciplinaria que deberíamos tener con respecto al ruido, desde también profesionales de la salud, profesionales también de las comunicaciones, para poder visibilizar este tipo de temas, así que también hay algo pendiente que debemos todos mancomunarnos en este objetivo. Así que muchas gracias, Claudio, por tu respuesta, y vamos rápidamente a los comentarios que ha habido del público, y si quieren dejar sus comentarios, todavía tenemos un poquito de tiempo para realizarla. Tenemos aquí una pregunta de Milton González Urquiza. Él preguntaba sobre lo que conversamos también: si se modifican las exigencias a futuro, ¿qué va a hacer el MIMBU con su listado de soluciones? Las constructoras han tomado estas exigencias insuficientes como referencia. ¿Qué institución asumirá la responsabilidad frente a los usuarios afectados por la legislación insuficiente? No sé si ¿qué le interesa responder esta consulta? Víctor, Claudio, Jorge, Daniela. Bueno, la verdad, voy a tomar la palabra. La verdad que esa respuesta debería responder MIMBU, porque para ser responsable de los Claro. Ministerio de Ambiente sería poco prudente asumir alguna responsabilidad como lo hacer, pero bueno, comentario general, las regulaciones, nuevas exigencias, por lo general parten con lo nuevo, ¿ya? Eso es como un primer criterio que se utiliza mucho, ¿ya? Probablemente si logramos en algún momento tener un elemento acústico de fachada obligatorio para toda vivienda, proyecto particular o del Estado, van a ser para aquellas viviendas que se empiecen a construir desde el momento que va a entrar en vigencia esa exigencia. Y para lo otro, bueno, la posibilidad de subsidio, otros mecanismos, ¿ya? Pero claro, re complejo como yo voy a hacer cargo de una exigencia que no estaba en su momento cuando yo tuve que construir. Es un tema, sí, bastante complejo. Sí, exactamente. Bueno, como pasan todas las normativas, empiezan a regir desde ese minuto, y como dice Víctor, lo otro se podrá solucionar a través de subsidios, pero por lo general comienzan con las viviendas nuevas, el transporte nuevo, y ahí hay la lógica responde a eso. No sé si alguien quiere acotar algo sobre este mismo tema, o pasamos a la siguiente pregunta. Yo quizás cortito nomás. Sí, Claudio. Entonces, entiendo mucho la preocupación de Milton, porque las normas, y bien lo decía Víctor, no suelen ser retroactivas, son a veces planes de mejoramiento los que vienen a arreglar cosas que vienen desde atrás. Y si hay un gran problema acústico hoy día en el parque existente de viviendas, que son, en Chile existen 8 millones de viviendas, yo calculo que deben andar por ahí 7 millones, 8 millones, y muchas de ellas son informales también. De hecho, el gobierno, aquí voy a hablar, digamos, desde lo que yo he visto,
se entregan viviendas que a los 6 meses ya las están modificando por procesos de autoconstrucción que no son regulados. O sea, una de las primeras cosas que ocurrió cuando se empezaron a implementar los subsidios de mejoramiento térmico de viviendas, que no se había planeado en un primer momento, pero hubo que incluir dentro del subsidio un fondo específico, en UEF, para regularizar. Porque lo que pasó en el levantamiento que hubo a las viviendas que se querían mejorar térmicamente, que eran aquellas antes del 2000 o quizás después del 2000 que no tenían la fachada, ¿cierto? Se encontró que, no recuerdo muy bien el porcentaje, pero era tremendo el porcentaje de viviendas que no estaban regularizadas. Hoy día el proceso de autoconstrucción es una realidad y ese es un proceso totalmente no regulado desde ningún punto de vista de la calidad de la construcción, ¿no? Y eso es una realidad. ¿Sí? Así que yo creo que aquí hay harto donde escarbar, donde entrar a pensar, ¿cierto?, cómo abordarlo. Lo quise poner un poco en perspectiva porque entiendo la preocupación de la pregunta de Milton. Muchas gracias, Claudio. Tenemos la pregunta de Fernando Aliaga, y él dice, bueno, buenas tardes, quisiera consultar si es que hay alguna solución acústica para ruidos en casas pareadas, música extremadamente fuerte, golpes, etcétera. O lo único sería hacer la denuncia por ruido molesto. Quizás Jorge puede ayudarnos con esta pregunta que también se refiere a este tema. Sí, existe solución. Pero, como lo decía en una respuesta anterior, es bien interesante y necesario comprender que esa solución no es genérica y prehecha, digamos. Siempre va a ser muy a la medida. Es decir, voy a medir, voy a cuantificar el ruido, voy a caracterizar el aislamiento divisorio y en función de eso, con una serie de análisis, después se puede decir, ok, la solución para este caso es aplicar una construcción tipo X. Se describe la construcción y qué complementos se necesitan. Algunos de los materiales con los que se puede configurar esta solución están disponibles a nivel, digamos, ferretería o grandes tiendas disponibles en el retail, otras más específicas para empresas que comercializan materiales propiamente acústicos, pero sí como una cuestión que es una conversación que sale siempre a colación en este tipo de casos. Esa idea de la caja de huevos, por ejemplo, no existe, no funciona, no va a permitir aislar nada, pero sí es importante poder saber cómo responde el espacio frente al estímulo de ruido que está recibiendo y en función de eso diseñar esa mejora de aislamiento. Puede ser solo para el divisorio o puede ser para el conjunto de la envolvente, depende de cada caso. Y también señalar algo que es una realidad y no tenemos por qué esconderla tampoco. Generalmente este tipo de soluciones no son baratas y no están muy al alcance de cualquier bolsillo, porque implica no solo los materiales, sino que una cantidad de horas de trabajo para instalación o a veces incluso quitar algo existente para volver a construir otra solución acorde a la situación. Eso hay que pensarlo así. Como solución no es voy y pido X material y saco el problema. No, en realidad el proceso de evaluación suele ser más largo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, acá Milton también responde a lo que decía Claudio. Lo que dice Claudio es cierto, no es suficiente con el diseño acústico, también se debe hacer seguimiento a las técnicas de construcciones aplicadas. Bueno, Fernando, también te responde Jorge o hace alguna acotación, dice, ¿a quién se le conversa para buscar alguna solución de este tipo? O sea, me imagino que son las consultoras y... Sí, a las consultoras acústicas o a las empresas que comercializan materiales acústicos. En general están disponibles buscando en Google, por ejemplo. O sea, yo busco tabique acústico o algún concepto similar y vamos a dar fácilmente con alguna empresa que trabaje esta área. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo también, vamos a concluir ya este conversatorio, el cuarto conversatorio que realizamos con la Universidad de las Américas por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido.
le doy los agradecimientos a toda la gente que se conectó. Sabemos que ya, bueno, con la medida de desconfinamiento cada vez hay menos tiempo para conectarse a este tipo de eventos, pero le agradecemos también la alta convocatoria que tuvimos, y también a los panelistas que se dieron su tiempo en sus ajetreados días laborales para conversar sobre esta temática. Imagino que a muchos les apasiona porque fueron lo que estudiaron, a lo que se dedican día a día, así que está bueno también conversarlo y sociabilizarlo con la ciudadanía. Así que voy a dar un espacio para que se puedan dar algunas palabras finales, despedir. Víctor, comienzo contigo. Muchas gracias por haber participado de este webinar. Bueno, muchas gracias, Waldo. Son instancias muy necesarias. Estamos disponibles para poder participar a este tipo de actividades cuando nos llamen. Darle un saludo especial a Jorge, a Daniela y a Claudio. Ha sido muy grato hoy día poder compartir esta actividad con ustedes. Y bueno, y a seguir conmemorando el Día de Conciencia sobre el ruido. El ruido nos hace mal. Había un afiche muy bueno que vi de España, decía, la fórmula es simple, más ruido es igual a menos vida, así que hay que seguir ahí con buena esos reflexión. mensajes. Sí. Así que un saludo a todos y muchas gracias por invitarnos. Gracias, Víctor. Daniela, también muchas gracias también a ti y a la Superintendencia del Medio Ambiente por nuevamente estar con nosotros, dar la perspectiva de lo que está haciendo este organismo tan importante para la fiscalización del ruido y aportarnos con datos también de lo que está pasando actualmente. Sí, muchas gracias. Gracias, Waldo. Gracias a Codexperte y a la Universidad de la América por esta instancia que también da un poco a conocer cómo se fiscaliza y qué se fiscaliza, qué es importante y cuáles son los canales por los cuales deberían denunciar qué tipos de ruido y bueno, y seguir generando conciencia al respecto para que las denuncias no sigan creciendo porque cada día el ruido es más. Sí. Muchas gracias. No, y eso, claro, y tomar en consideración lo que sale, por ejemplo, en el sitio web de la Superintendencia, cuando uno vaya con las ganas de hacer una denuncia, tratar de leer antes, finalmente para hacer más expedita la denuncia, porque si no tiene que ver con la Superintendencia, solamente se va a perder tiempo, así que muy buena esa acotación, leer antes de hacer una denuncia. Sé que mucha gente, cuando la gente está enojada, hace poquito para leer, pero eso le va a ayudar también para solucionar más prontamente su problema, así que está buena esa cuestión, Daniela. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Claudio, también representando al Colegio de Ingenieros Acústicos, un colegio que está siempre comprometido con visibilizar este tema. Te doy las gracias por haber estado con nosotros y te doy la palabra si quieres dar algunas palabras finales. Sí, bueno, gracias, Waldo, por el espacio para poder conversar. Son temas que nos apasionan a todos los que estamos aquí. Podemos seguir horas y horas, ¿cierto? Hablando, pero lo importante, junto con todo el panorama, ¿cierto? Y el esquema que tenemos y entender que hay cosas que todavía debemos seguir mejorando y que como colegio, como profesionales, vamos a seguir tratando de estar y de ser más protagonistas en este cambio. Solo como mensaje de hoy día, vuelvo un poco a lo que hablamos al comienzo, a lo que se habló, ¿cierto? Que estamos en una sociedad que hoy día aparece toda una pandemia como particularmente un poco más violenta y quizás es el llamado a que nosotros, no solo los acústicos, estoy hablando en general, nosotros como sociedad vayamos a puntos de encuentro con nuestros vecinos principalmente. Siempre lo he dicho, tratemos por último de conocernos mejor, de respetarnos mejor. Chile es un país que cada día es más diverso y multicultural, ¿cierto? Y es necesario que nos entendamos en esa línea, porque los problemas tanto van a ser por los ruidos externos, los ruidos internos de los edificios, pero mucho también de lo que nosotros podamos aportar desde nuestra humilde posición, ¿cierto? Como ciudadanos o participantes de esta sociedad. Eso. Gracias, Claudio, por tu reflexión final, y ciertamente hay que tener conciencia sobre lo que hemos vivido en los últimos 2 años, tratar de bajar un par de cambios también, tener una consideración con los vecinos, con las comunidades, con nuestras propias familias. Así que
está buena esa reflexión. Muchas gracias, Claudio, y finalmente le doy la palabra a Jorge, un panelista ya frecuente de este webinar y que siempre está aportándonos datos y reflexiones muy interesantes sobre la temática ruido. Jorge, muchas gracias, te tomo en nombre de Codex Verde, a ti y a la gente de Decibel. Sí, reitero el agradecimiento también a ustedes por esta instancia, por la posibilidad de participación. De verdad, llevo creo que 3 de 4 participaciones. Estoy saliendo un poco repetido. Y como mensaje final, me quiero quedar nuevamente con el concepto de conciencia. Creo que es súper necesario que los diversos actores que formamos parte de esto activamente, como aquellos que finalmente son objeto del beneficio que nuestro trabajo debe aportar, vayamos entendiendo que esto funciona paso a paso, muy, muy lento para llegar a crear esa conciencia, pero no debemos parar en ese camino, en ese rumbo, debemos seguir conversando respecto a este tema. Es súper interesante que hagamos comentarios de cosas desde experiencias personales. Por ejemplo, se hablaba acerca de la electromovilidad durante la charla y ahí al respecto es como una cuestión muy personal. Yo soy usuario de un vehículo híbrido desde hace un tiempo. No opté por ese vehículo justamente por esto, pero me resultó una sorpresa muy grata la baja emisión de ruido de este tipo de vehículos. Entonces es muy interesante conversarlo con otras personas, porque hay ciertos prejuicios que dicen, sí, pero es que los vehículos eléctricos o híbridos no me convencen porque son súper lentos, no sé qué. Yeah. Sí, quizás la aceleración de ese vehículo, no sé qué, un tema mecánico, ya. Pero resaltemos los beneficios que este tipo de cosas tienen. Porque en el fondo no es solo beneficio para mí que voy dentro conduciendo o viajando en este tipo de vehículos, es un beneficio común. Y en la medida que este tipo de movilidad se vaya dando, y vaya creciendo la opción por este tipo de vehículos, que me parece que es inevitable que vaya a suceder, como consecuencia, y lo decía también Víctor Hugo, va a reducirse la exposición a ruido por parte de toda la ciudadanía. Entonces, en el fondo, ganamos todos. ¿Y cómo vamos enterándonos de este tipo de cosas muy cotidianas? Bueno, justamente conversando del tema y creando esa conciencia casi sin darnos cuenta, como una cuestión del día a día. Creo que ese es el mensaje de la labor para todos los que participamos de este tipo de instancias. Sí, muchas gracias, Jorge. Estamos notando de inmediato el próximo tema para el próximo año sobre el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido, que es esta entrada de la electromovilidad a Chile y qué efectos podría tener, qué efectos beneficio podría tener sobre el bajar los índices de contaminación acústica. Así que está muy bueno ese tema para abordarlo en otra instancia. Así que bueno, eso, damos el cierre. Lo invito a revisar codexverde.cl. Tenemos un par de artículos publicados sin duda por la conmemoración de hoy por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido, así que los invito a visitar. Y para la gente que se lo perdió, le puedan recomendar que vayan también a la cuenta de YouTube de Codex Verde, que aquí vamos a subir el webinar completo para que lo puedan revisar. Todo sirve también como material de estudio. Y eso, bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Mando un abrazo y muchas gracias por sumarse. Y también a mi equipo Codex Verde, que no se me olvide, a Fernanda, Rafaela, Gabriela, Caro y Paola y Fran, que son buenas chicas que nos apoyan en Codex Verde y que hacen posible que este medio de comunicación esté operando día a día. Así que eso, un abrazo a la gente de la universidad y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego, Víctor, Claudio, Daniela, Jorge, Joana, que está en los controles, y Carmen Gloria. Así que un abrazo, que tengan un buen día. Chao, chao.